Buenas a todos, gente. En el vídeo de hoy vengo a retomar esta famosa sección donde os hablo de grandes figuras del mundo del manga que son indispensables para todos aquellos que amen esta cultura. Y esta vez me complace mucho el vídeo de hoy porque hoy justamente voy a hablar de un autor que se ha ganado a pulso un lugar en mi corazón y al cual tuve el gran honor de conocer hace unas pasadas ediciones del Salón del Manga de Barcelona. Hablo, como no, del fantástico Hiro Mashima, uno de los grandes mangakas que tenemos a día de hoy en el panorama del shonen y a quien yo tuve el pedazo de honor de conocer en persona y encima conseguir un autógrafo suyo en uno de los momentos que os puedo decir más maravillosos de toda mi vida. Y es que sin duda alguna admiro un montonazo a Mashima, ya que sus mangas siempre me han acompañado a lo largo de mi vida como otaku y siempre me han parecido verdaderas obras de arte. Además, siempre he querido hacerle un homenaje a este gran mangaka y qué mejor momento que ahora para hacerlo, que se ha anunciado que por fin Eden Zero, su más reciente manga, podrá tener por fin la adaptación anime que la serie esperaba. Así que es por ello que lo que vamos a hacer en este vídeo va a ser repasar los grandes mangas que hicieron importante este autor, además de daros una batería de recomendaciones habituales como siempre y quizás descubriros algunos detalles de su vida o quizás de algunas obras que no llegaréis a conocer de él. Así que si no conocíais al gran Hiro Mashima o directamente simplemente lo conocéis y queréis embarcaros en más cosas sobre el autor, os recomiendo que no os perdáis el vídeo que vais a ver a continuación. Naciendo en el 3 de mayo de 1977 en la prefectura de Nagano, Hiro Mashima demostró desde su niñez una gran admiración por el mundo del manga. Todo ello gracias a su abuelo, que le traía semana tras semana las revistas que habían desechado en las tiendas y entre las cuales se encontraban dos de sus obras favoritas, la incombustible Dragon Ball de Toriyama y la también conocidísima Kinnikuman de Yude Tamago, siendo las situaciones cómicas y sus épicas peleas las que marcarían la trayectoria del joven autor y que le llevarían a tomar la decisión de convertirse en mangaka. Sin embargo, y a pesar de que tras acabar la secundaria este entró en una escuela de arte para mejorar sus habilidades, Mashima no llegó a completar sus estudios en este centro, decidiendo convertirse en un estudiante autodidacta, ya que en palabras de él, sintió que a pesar de que le ayudarían a dominar lo básico, esta escuela a la larga no le llegaría a ayudar en la carrera profesional que se había decidido marcar. Hasta que finalmente, en 1988, Mashima debutaría con su primera obra, Magician, un one-shot de 60 páginas que sería publicado en las páginas de la revista Shonen Magazine y que le llevaría a ganar el premio de amateurs de esta afamada publicación. Pero no sería hasta el año siguiente, en el momento en el que Mashima le llegaría su gran oportunidad, o lo que es lo mismo, la primera de las series de larga duración que publicaría también en la Shonen Magazine y que sería toda una revolución para el artista, llamada, según el país en que se publicara, o Groove Adventure Rave, o Rave Master, o simplemente, y como se conoció en nuestro país, Rave. Rave nos cuenta la historia de Haru Glory, un joven quien vive en la pacífica isla Garage junto a su hermana. Hasta que un día, mientras estaba pescando, este captura una extraña criatura de color blanco, 2 puntos por ojos y un extraño cuerno por nariz. El misterio de esta extraña criatura no parece resolverse hasta que un anciano llamado Shiba llega a la isla Garage revelándole al joven que el nombre de la extraña criatura es Blue y que en su momento fue el compañero de aventuras de este anciano. No obstante, antes que este pueda explicar su historia, ambos son atacados por un villano perteneciente a la oscura organización Darebreed, quien intenta arrebatarle la vida a Shiba y quien intenta usar el poder de una antigua reliquia para defenderse, pero a causa de la edad del viajero, esta es incapaz de usarla en el momento debido. Sin embargo, y ante el asombro de Shiba, Haru utiliza esta reliquia junto con la espada del viejo guerrero y sin ningún problema acaba con la amenaza que se cierne entre ellos. Es entonces cuando Shiba ve claro que Haru ha sido designado por Blue como su heredero y le explica que esta reliquia llamada Rave es en realidad una de las armas más peligrosas que existen en este mundo y que de caer en malas manos podría llevar a la destrucción de este. Aceptando su destino, Haru se embarca en un viaje alrededor de un vasto mundo para buscar el resto de reliquias de Rave y evitar que éstas caigan en peligrosas manos que podrían acabar en la destrucción del mundo. La verdad es que cuando pienso en Rave, pienso en dos cosas que me dan infinita rabia.
siendo la primera de estas el hecho de que, por desgracia, para muchos de los fans de Hiro Mashima, esta obra es totalmente desconocida a día de hoy. Y me da mucha rabia por el hecho de que yo pienso que Rave es sin duda alguna la obra de Mashima con mejor narrativa que ha tenido nunca en la vida. Pero como es una obra que por desgracia ha envejecido bastante mal por lo que se refiere a los primeros tramos del dibujo de Mashima, mucha gente no se aventura a descubrirla y es por eso que me da tanta rabia que sea tan olvidable por un colectivo de fans de este gran autor. Y la segunda cosa que terriblemente me da mucha rabia de esta serie es el hecho de que finalmente el anime no llega a adaptar la completud de todo el manga completo de Mashima, ya que nos perdimos grandes sagas y os puedo asegurar de que todo lo que no se vio en el anime es simplemente sensacional y creo que es la parte que mejor define lo que significa Rave. Pero dejando al margen esto, ¿qué me parece esta obra de Hiro Mashima? Pues sin duda alguna fantástica. Para mí, sin miedo a equivocarme, Rave es una genial historia de fantasía que sentaría las bases de este gran mangaka y que, a pesar de que los primeros tramos del dibujo no llegarán a mostrarnos la magnificencia de lo que llegaría a hacer este gran autor en los futuros años, sí que puedo deciros de que esa imaginativa, ese gran mundo fantástico que se nos presenta Rave es sin duda alguna desbordante y maravilloso, y sobre todo porque se ha habido influenciado por grandes sagas de videojuegos como los Final Fantasy o por ejemplo los Dragon Quest, de los cuales ha sido siempre fan nuestro mangaka. Pero claro, gente, ¿de qué te sirve un vasto mundo sin personajes que lo recorran? Y esa es precisamente la marca de la casa de las obras de Hiro Mashima. Grandes personajes que se embarcan en una aventura que directamente los lleva a crecer como protagonistas, desde ser el típico chico de pueblo a convertirse en todo un héroe de leyenda. Y es lo que hace magnífico a través de todas estas historias que acaban conectando en un final completamente apoteósico, que sin duda para mí creo que es el mejor final que nunca ha hecho Mashima en una obra. Por otro lado, evidentemente, todo esto no sería posible si estos compañeros no cohesionaran, es decir, no tuvieran relaciones, no tuvieran esos puntos de romanticismo, comedia, combates extraordinarios, momentos directamente dramáticos. Es que todo esto lo vais a ver en Rave, a partir de estos grandes personajes, que este hecho de crear estos grandes personajes y directamente el crear a un elenco de personajes que se relacionen entre ellos va a ser directamente el sello de la casa de Mashima y lo que va a caracterizar sus futuras obras y sus futuros lanzamientos. Tras acabar con Rave Master en el año 2005, Mashima se embarcaría en una pequeña etapa de experimentación y de aprendizaje a través de la creación de varios spin-offs de la serie de Rave, también en crear varios one-shots, que todo ello le prepararía para que el año siguiente se embarcara en el manga, que sería la obra culmen de toda su carrera. El manga por el que a día de hoy Hiro Mashima es una estrella del mundo del shonen y por el que es reconocido a lo largo de todo el mundo, ya que en 2006 vería la luz Fairy Tail. Lucy Herfilia es una joven maga de espíritus estelares quien tiene como sueño unirse al gremio de magos más poderosos de Fiore, Fairy Tail. Afortunadamente para ella, Salamander, uno de los miembros más poderosos y con mayor reputación del gremio, aparece en la ciudad mientras se lleva las ovaciones de los viandantes. Lamentablemente, este mago demuestra no ser trigo limpio, ya que parece utilizar un hechizo para atraer a las mujeres y en el cual Lucy se ve sumergida hasta que afortunadamente un joven de cabellos rosados llamado Natsu y su gato parlante Happy lo interrumpen a tiempo. A pesar de esto, las ganas de entrar en el gremio de sus sueños le llevan a Lucy a confiar en Salamander, quien en realidad resulta ser un traficante de esclavos quien pretendía vender a Lucy al mejor postor. Afortunadamente, Natsu aparece al rescate de ella, desvelándose como el auténtico Salamander, y quien tras ayudar a Lucy a derrotar a este villano, decide invitarla a unirse finalmente al gremio de magos Fairy Tail, donde vivirá junto a él un sinfín de aventuras maravillosas. Creo que hablo en nombre de muchos de los fans de Hiro Mashima para decir de que esta obra sinceramente no hay palabras para definirla, y aunque para muchos sea un shonen más de turno, para muchos de los fans de Mashima Fairy Tail es para nosotros como algo muy especial, ya que a partir de los 63 volúmenes que ha dado esta gran historia de Hiro Mashima, esta trama se ha convertido en algo más, se ha convertido en algo que estaba inherente en nuestras vidas y que sinceramente ya era tan rutinario que sinceramente ha sido como algo que formaba parte de nosotros, algo que directamente hemos sentido, hemos empatizado y que nos ha llevado a sentirnos como directamente uno de los magos que pertenecían a este gremio y sentir que Fairy Tail era una gran familia que nos arropaba con sus historias a lo largo del desarrollo.
desarrollo de esta historia. Y es que con esta obra vemos a un Mashima totalmente en estado de gracia, no solo por el hecho de que había mejorado una barbaridad en el dibujo, cosa que podemos ver también escalonadamente a lo largo de la historia, sino que también nos transmitía a partir de unos personajes maravillosos y de los cuales te enamorabas desde el minuto número 1, toda clase de maravillosas sensaciones y de maravillosas tramas y de maravillosos argumentos que sin duda alguna ha conseguido, como muy pocos mangakas, lo que yo siempre alabo de lo que sí tiene que ser un gran manga. Un gran manga siempre tiene que conseguir hacer las tres grandes emociones básicas que te puede ofrecer: hacerte reír como nunca, hacerte llorar y embarcarte de una epicidad sin límites. Y Hiro Mashima en este aspecto lo bordó con Fairy Tail, porque consiguió hacer estas cosas a pesar de que también ya las había conseguido hacer con la anterior obra Raid Master. Sin embargo, como fan de Hiro Mashima, es mi absoluto deber tener que señalar que esta obra también dista mucho de la perfección que parece que os haya definido hace unos momentos, ya que lamentablemente esta obra tiene dos grandes fallas por las que muchos fans acabaron cansándose de la obra, y sinceramente tampoco es que les culpe por ello. La primera de estas cosas es evidentemente el uso abusivo que hizo Mashima a lo largo de la historia del fanservice de sus personajes. Algo que sinceramente yo no veo tan mal, pero sí que llegaba a momentos en que te desconectaba totalmente de la trama, y eso es algo que para mí le resta valor a la obra. Aunque he de decir que en favor de Hiro Mashima, este respetaba mucho la sexualidad de aquellos de sus fans, por lo que directamente podíamos ver tanto fanservice masculino como femenino a lo largo de las páginas de Fairy Tail. Y el segundo punto negativo es que lamentablemente esta historia acabó volviéndose repetitiva a lo largo de los 63 tomos que llevaba, ya que lamentablemente Fairy Tail llegó a un punto en que pilló lo que yo denomino o la trama Sentai, o la trama Sailor Moon, o la trama Dragon Ball. Es decir, todo se reducía básicamente a batallas contra Grimes Oscuros. Un poquillo de trama, batalla contra Grimes Oscuro. Un poquito de trama, batalla contra Grimes Oscuro. Otro poquito de trama, batalla contra Grimes Oscuro. Siempre básicamente se repetía esta fórmula a lo largo de todos los últimos compases de la historia, lo cual acabó perjudicando demasiado la trama como para acabar remontando la historia, y es por lo que lamentablemente mucha gente acabó cansándose de Fairy Tail. Pero sinceramente estos dos defectos, a pesar de que sigan estando en la historia, yo es que los puedo perdonar sinceramente, porque lo que nos regala Mashima en estas páginas es sin duda alguna algo memorable, algo que se ha instalado tanto en el corazón de los fans que sinceramente es que hasta el propio autor sigue teniendo un gran cariño a Natsu, a Lucy y a todos los personajes geniales de Fairy Tail, y es por lo cual sinceramente no para de dibujarlos una y otra vez a lo largo de sus cuentas de redes sociales, por lo que no le culpo, porque Fairy Tail se ha convertido de manera plausible en una parte muy importante en la historia del manga. Pero ahora toca que vayamos por fin a la actualidad, es decir, ¿qué está haciendo ahora mismo el mangaka tras acabar en 2018 la obra que iba a ser el culmen de su carrera, Fairy Tail? Pues la respuesta es un nuevo manga del cual os he hablado al principio de este vídeo y que recientemente va a recibir una adaptación anime, llamado Eden Zero. En esta historia, Mashima nos lleva a un enorme universo donde Shiki Granbell es un huérfano criado por robots en un planeta que recrea un enorme parque de atracciones medieval y que ha perdido por desgracia el éxito que la caracterizó antaño. No obstante, este parque acaba siendo visitado de forma inesperada por Rebecca, una VTuber novata, quien tiene un canal donde muestra todos los rincones de la galaxia que ha ido recorriendo para mostrárselos a sus seguidores con la compañía de su gato parlante Happy. Tras conocerse ambos personajes y salvarse de algunos de los robots del parque que habían perdido el control, Rebecca le explica a Shiki que existe un vasto universo más allá del planeta donde se había criado, por lo que juntos deciden embarcarse en un viaje para recorrerlo hasta llegar a encontrarse con Mother, una antigua y mística entidad que rige el universo y a la que nadie hasta la fecha ha podido llegar en persona. Sinceramente, Eden Zero me parece un cambio genial de rumbo a lo que había sido toda la trayectoria de Hiro Mashima, ya que esta vez vemos como el autor deja los mundos de fantasía con inspiraciones medievales y se centra en la ciencia ficción, la exploración del universo y muchos factores más que no acaban de todo de ser no digamos independientes de las obras que había hecho antes. Y ese es el tema, que a pesar de que haya cambiado completamente de temática, vemos una clara influencia de todo lo que le ha llevado a cabo en la vida. Es decir, todavía vemos como el mundo de Eden Zero tiene cosas de componentes de magia y fantasía, aunque estas veces están justificadas como ciencia.
Y la verdad es que no lo considero mal, la verdad. Y también el hecho de que, a ver, aparte también Mashima ha metido razas alienígenas, también ha metido cosas de robótica. Y creo que todo esto funciona muy bien en esta historia, la verdad. A mí me gusta particularmente. Lamentablemente, Mashima también hizo que al recuperar muchos de estos elementos también sintió añoranza por Fairy Tail y acabó metiendo algunos pequeños cameos o directamente se inspiró demasiado en según qué modelos de personaje de su obra anterior para introducirlos en esta trama. Y eso es lo que ha llevado a mucha gente a pensar de que sinceramente estamos ante un plagio barato de Fairy Tail. Pero lamento deciros que para mí no lo es. Es que yo creo que esta obra, sinceramente, si hubierais vivido lo que fue en su momento el paso de Rave Master a Fairy Tail, comprenderíais de que Mashima normalmente recicla muchos de los elementos que funcionaron en sus obras anteriores para volver a darles una nueva imagen en esta historia. Y francamente, ver que esta historia está más centrada en la aventura, en descubrir lo desconocido y mezclarlo con toques de ciencia ficción al ver razas alienígenas, cosas de robótica y aventuras en planetas desconocidos es lo que hace una obra bastante nueva para mí. Es decir, estamos volviendo a ver un Mashima que hizo grandes obras a partir de la raíz de lo que lo hizo tan grande, es decir, las aventuras y todo el componente de no saber lo que te espera a partir del capítulo siguiente. Por lo que sinceramente, para aquellos que sigan dudando de The Rave Master, pensad de que es una vuelta a los orígenes de Mashima, algo que sinceramente no puede faltar en vuestra colección si sois fans. Al igual que si os consideráis fans de Mashima, estas obras tampoco deberían faltar en vuestras estanterías, ya que servirán como lecturas opcionales para expandir mucho más el horizonte de lo que es este gran mangaka. Por ejemplo, algunas de las obras que os recomiendo son sin duda todos los spin-offs que ha tenido la gran serie de Fairy Tail, ya que en ellas se nos cuentan historias pequeñas de algunos otros personajes secundarios de la trama, cosas que podemos ver, por ejemplo, en Fairy Tail Historias Extras, una colección de 3 volúmenes donde se nos cuentan historias ambientadas en los personajes de los dragones gemelos de Sabertooth, Laxas o por ejemplo Cruxy, entre muchos otros personajes. Luego también tenemos Ice Trail, una historia spin-off del origen de Grey. También tenemos Fairy Tail Zero, que evidentemente nos habla de la historia de Mavis. Y entre muchos personajes más que tienen sus propios mangas, pero que sinceramente no creo que merezca la pena resumirlos todos en este vídeo. Así que directamente os recomiendo que poco a poco vayáis viendo todo lo que se ha licenciado de Fairy Tail de Norma, porque merece mucho la pena. Pero sin duda alguna lo que tengo que recomendar de Mashima por encima de todos estos spin-offs es sin duda esto: Fairy Tail 100 Years Quest, que es la continuación oficial de la historia de Natsu y compañía, y que sin duda alguna tiene que estar como fans de Fairy Tail dentro de vuestra colección. Luego, por otro lado, os puedo recomendar otras series cortas de Hiro Mashima que también se han licenciado en nuestro país, como por ejemplo Monster Soul o Monster Hunter Orange. Por un lado tenemos la historia de un gremio de monstruos que básicamente fue la antesala a lo que sería conocido como Fairy Tail en su momento, y por el otro lado tenemos una adaptación de los videojuegos de Monster Hunter, del cual es muy fan Hiro Mashima, contando la historia original de un peculiar cazamonstruos de este mundo y que se embarcará en una aventura por recorrer todo este mundo. Y como última recomendación, ¿por qué no adentrarnos en los orígenes del autor a través de la antología de historias Mashima En, que recoge básicamente todas las pequeñas historias que se hizo durante la realización de Rave y Fairy Tail, y donde nos cuentan también aparte los primeros one-shots que hizo el autor, como por ejemplo Magician, del cual os he hablado al principio de esta historia, y que sinceramente son 2 volúmenes esenciales para comprender cómo ha evolucionado el autor a partir del paso de los años y que lamentablemente todavía no han sido licenciados por Norma Editorial. Y bueno gente, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero de corazón que os haya gustado este gran homenaje que le he hecho a uno de mis mangakas favoritos y al cual le tengo un gran cariño. Y por favor, si os ha gustado este vídeo, dejad como siempre un buen like, comentarme en comentarios qué conocíais de este autor, qué os parecen sus obras o cuál es vuestra favorita. Compartid este vídeo para que mucha más gente lo conozca en el caso de no conocer a este autor o que directamente simplemente quiera saber más de él. Y os recuerdo como siempre lo más básico de todo este canal, que mi nombre es Frank Infantes, este es en Otaku Gen y nosotros nos vemos en el siguiente vídeo. Bye bye.